En un mundo cada vez más globalizado, las aduanas desempeñan un papel esencial. Esto en la protección de nuestras economías, en la facilitación del comercio y la prevención del contrabando y otros delitos transnacionales. Con el aumento del comercio global y la creciente sofisticación de las redes criminales, la seguridad aduanera se ha convertido en un desafío mucho más complejo y crucial para todos los países. Bienvenidos a su programa El Vecino Incómodo, aquí en Eje Central. Yo soy Juan de Dios Vázquez y esta noche tenemos un episodio especial dedicado a un tema de vital importancia, la seguridad en las aduanas. Para profundizar en este tema tenemos un invitado de honor que se conecta desde Bruselas. Ricardo Treviño es una figura de renombre mundial en el ámbito de las aduanas y el comercio internacional. En México se desempeñó con el cargo de Administrador General de Aduanas y actualmente es el Secretario General Adjunto de la Organización Mundial de Aduanas. Así, sin más preámbulos, por favor, demos una cálida bienvenida a mi buen amigo Ricardo Treviño. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, al contrario, es un gusto poderte saludar, Juan de Dios. Muchas gracias por la invitación a este programa y saludos a toda la gente que nos ve. La verdad, es un privilegio poder estar aquí, platicar contigo un poquito sobre la Organización Mundial de Aduanas y el rol de las aduanas en el mundo. Para la audiencia que no conoce tanto lo que es la Organización Mundial de Aduanas, ¿nos podrías explicar un poquito cuál es su función, cómo sirve para la facilitación, pero también para la seguridad de las aduanas? Claro, por supuesto. Mira, la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, es un organismo que ya tiene más de 70 años de existencia. Nace pues en el periodo post a la Segunda Guerra Mundial como parte de los esfuerzos en ese entonces, sobre todo en la comunidad europea, para reconstruir el continente. Se crean dos principales organizaciones o consejos de cooperación, uno en materia aduanera, que a la postre se convertiría en una organización internacional meramente global como es esta, la OMA, y otro en materia de economía, que es la que hoy conocemos como la OSD. Entonces, bueno, pues ya tiene 70 años y desde su establecimiento, en la convención, la establece la propia organización, marca como principales objetivos que la organización debe de buscar facilitar la armonización y la cooperación entre las administraciones aduaneras. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a través del desarrollo de estándares internacionales, procedimientos, guías prácticas para los procedimientos aduaneros, por un lado, y por otro lado, también mediante asistencia técnica, es decir, fortalecimos las capacidades de nuestros miembros, de las aduanas, para poder implementar de manera correcta esos estándares que nosotros producimos y que nosotros acordamos. El alcance de la organización, Juan de Dios, bueno, pues es como te decía, global, son 186 países. Esto representa prácticamente el 99% del comercio internacional. Y bueno, a pesar de que la forma en que la organización opera es mediante un esquema de cooperación, es decir, normalmente los países miembros aplican y establecen, implementan estos estándares de manera voluntaria. Es precisamente a través de esta cooperación y de esa forma de trabajo que hemos logrado alcanzar este número en la membresía. Muy bien, Ricardo, y una pregunta, digo, aquí estamos hablando de facilitación de comercio, ¿no? Pero tú también fuiste aquí el administrador general de aduanas, y la otra cara de las aduanas es la seguridad, que es un reto que tenemos en todas las aduanas del mundo y muy específicamente en México, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva de eso? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son los retos para mejorar la seguridad en las aduanas? Claro, sí, tienes razón, y los retos son enormes, Juan de Dios, y a veces las aduanas y los aduaneros somos un poco incomprendidos en el mundo, porque somos una agencia fronteriza
que se encarga muchas veces de ejecutar políticas públicas que no son determinadas por nosotros mismos, que llegan de muchos sectores y a veces nuestros objetivos incluso se contraponen uno al otro. Como bien dices, la seguridad es uno de los principales objetivos de las aduanas en el mundo, pero también lo es la recaudación de impuestos y también lo es la facilitación del comercio. Y ahora, bueno, hay una tendencia muy clara hacia la protección del medio ambiente también. Entonces, estos objetivos, como la seguridad y la facilitación del comercio, muchas veces es complicado poder lograr ambos, por ejemplo, en la misma magnitud. Entonces, el reto es muy importante. Creo yo que las aduanas tienen que invertir muchísimo en tecnología para poder tener adecuada gestión de riesgos. Creo yo que las aduanas tienen que buscar tener mayor acceso a la información dentro de las cadenas de suministro. Tienen que tener mayor cooperación y comunicación con los operadores del comercio exterior, llámese sector privado, para tener cadenas de valor seguras. Pero sobre todo también las aduanas tienen que fortalecer su cooperación entre ellas mismas, entre aduana y aduana, entre un país exportador y un país importador. Tiene que haber más cooperación, más intercambio de información. Ese es un gran reto. Y otro reto de cooperación, aunque no lo creas, Juan de Dios, es también la cooperación entre agencias fronterizas, es decir, dentro del mismo país, la aduana, por ejemplo, mexicana, tiene que seguir fortaleciendo su cooperación con otras agencias que están en la frontera, como es agricultura, como es salud, como es la policía federal. Es decir, hay mucha cooperación que se tiene que fomentar, que se tiene que buscar. Y bueno, pues sin duda, organizaciones internacionales como la OMA es precisamente por lo que estamos abogando continuamente, mayor cooperación. Muy bien, Ricardo, digo, hablabas aquí de las nuevas tecnologías, ¿no? Y justo esta semana la doctora Claudia Sheinbaum propuso una tecnificación, que ella hablaba de las aduanas, para incrementar la recaudación de impuestos en 250 millones de pesos al año y hacer más eficiente la entrada y la salida de mercancías. ¿Hay algunas tecnologías específicas que se están usando ahora en el ámbito internacional de tecnologías? Sí, bueno, así como muchos otros sectores, las aduanas no se quedan atrás. También tenemos muchas áreas de oportunidad en el uso de tecnologías nuevas como el blockchain, para precisamente tener mayor seguridad en el paso a paso de la cadena de suministro. Por supuesto, el uso de tecnologías como drones para la seguridad y supervisión en los recintos fiscales, recintos aduaneros. El uso, por supuesto, y lo estoy dejando adrede como ejemplo al final, pues la inteligencia artificial, ¿no? Que hoy pues es un boom en el uso de la inteligencia artificial y eso, entre muchas otras cuestiones que podemos revisar como aduanas, sin duda te puede fortalecer tu motor de riesgo, tu motor de gestión de riesgos, en donde te pueda generar información y generar tendencias que te ayuden a saber si una mercancía tiene cierto nivel de riesgo o no y si debes inspeccionar o no. Ahora, después de que ese gestor de riesgo te indica qué tipo de riesgo hay y tienes un señalamiento para inspeccionar una mercancía, también hay tecnologías que te ayudan a hacerlo, como son las tecnologías no intrusivas, como son los escáneres de rayos X, de rayos gamma, y ya cada vez hay más tecnologías mucho más avanzadas que te van ayudando también a ser menos intrusivo en el flujo de la mercancía y que te puede ayudar a tener mayor eficiencia y eficacia en los procesos aduaneros. Muy bien, y digo, esto es en cuestión de proceso, de nuevo, de facilitación, pero otro de los problemas mayores que tenemos en las aduanas es el problema de la corrupción. Eh, y bueno, ¿qué programas o qué iniciativas se han hecho desde la OMA o si no desde la OMA en algún país extranjero que pueda funcionar para atacar este problema esencial? Claro, la corrupción es un tema, un problema que
bueno, que sucede en todo el mundo, desafortunadamente, a menor y mayor grado, pero es un tema que afecta a la sociedad, que afecta a los sectores productivos y que algunos sectores son más sensibles que otros a ello. Sin duda, el tema de aduanas es sensible a la corrupción porque se manejan muchos intereses, hay un interés económico muy importante, también social, y entonces es importante tener un programa de combate a corrupción y de promoción a la integridad dentro de las aduanas. La OMA tiene un programa de capacitación y de apoyo en este sentido. México es partícipe de este programa y nuestro programa lo basamos en un instrumento que nosotros tenemos por nombre Declaración de Arusha, que precisamente fue en Arusha donde se realizó este documento y que se basa en 10 principios básicos. Uno, el tener el liderazgo y el compromiso necesario a nivel alto de la administración aduanera. Dos, tener un marco regulador adecuado que te permita tener y eliminar acciones proclives a la corrupción. Tres, transparencia, fomentar la comunicación, fomentar el tener una aduana predecible, procesos que la ciudadanía conozca. Cuatro, la automatización, por supuesto, eliminar las tomas de decisiones discrecionales y tener mayor automatización. Quinto, continua reforma y modernización. Las tendencias cambian, el crimen organizado evoluciona y la aduana tiene que seguir modernizándose constantemente. Sexto principio es auditoría e investigación, tener un programa que sea capaz de leer huellas de auditoría y de investigación por posibles actos de corrupción, tener en lugar y autorizado y bien distribuido un código de conducta, es el principio número 7. El número 8 es una adecuada gestión de recursos humanos con la calificación y la educación necesaria. El punto número 9 es tener una moral y una cultura organizacional adecuada dentro de esa administración aduanera. Y finalmente, una relación eficiente de transparencia y de confianza con el sector privado. Porque aquí, acuérdate que la corrupción siempre, pues hay al menos dos partes, dos puntos, y es importante tener e involucrar también a otros actores que pueden estar siendo afectados por este fenómeno. Entonces, bueno, pues ahí tenemos más de 25 países que se están beneficiando de este programa dentro de la organización y es algo que seguimos promoviendo incansablemente. Muy bien. Ricardo, cuando tú estabas aquí en México como administrador, las aduanas eran parte del SAT. Ahora, hace un par de años, hubo una separación en la cual se volvió un órgano autónomo y ahora ya, en vez de ser la Administración General de Aduanas, es la Agencia Nacional de Aduanas de México. Parte del cambio que se hizo con esta reestructuración fue involucrar más a las Fuerzas Armadas, tanto al Ejército como a la Marina y en cierta forma también a la Guardia Nacional. Es un cambio que algunos cuestionan, otros favorecen. ¿Cuál es tu perspectiva de este cambio? Hay distintos modelos en el mundo, Juan de Dios. Y como ya lo decíamos, las aduanas tienen distintas vocaciones y muchas veces esa vocación, dependiendo del país del que estemos hablando, pues se vuelve de una prioridad estratégica mayor que otra. Hay países que tienen sus administraciones aduaneras dentro de los ministerios de comercio, hay quienes las tienen dentro de agencias tributarias, hay quienes los tienen dentro de un ministerio de seguridad y hay quienes tienen agencias aduaneras independientes, ¿no? Entonces, en el mundo hay distintos modelos. Al final, cada país tiene su propia estrategia y sus propias prioridades. No hay una que sea mejor que la otra. Lo que sí es de resaltar en el caso de México es que con la creación de la ANAM también se puede llegar a fortalecer esa cooperación que se requiere con otras instancias de seguridad nacional como son el Ejército y la Marina
y en ese sentido pues puede traer beneficios importantes. Ahora, históricamente las aduanas habían estado dentro de la Secretaría de Hacienda y posteriormente dentro del SAT por la vocación tributaria que han tenido las aduanas en México. Siempre se ha buscado favorecer la recaudación de recursos a través de las aduanas, sin dejar de lado la facilitación del comercio y sin dejar de lado los esquemas de seguridad. Pero sí, esa vocación recaudatoria siempre se había fomentado dentro de aduanas. Ahora, a través de una agencia independiente, pues entiendo que esa vocación tributaria continúa, pero se está dando un mayor énfasis también al enfoque precisamente de la seguridad nacional y tener a las aduanas como primera línea de defensa del territorio mexicano, pues tampoco es mala idea. Hay que trabajarlo, hay que capacitar, hay que tener las iniciativas, las políticas públicas enfocadas a ese objetivo. Claro, y, digo, no podemos olvidar que al final de cuentas la ANAM sigue siendo parte de Hacienda, aunque cuenta con la colaboración de la Sedena y de la Marina, ¿no? Ahora, estaba leyendo, curiosamente, cuando yo me preparo a veces para las entrevistas, y estaba leyendo que justo ayer la Organización Mundial de Aduanas anunció que va a haber una traducción al español del sistema armonizado de la edición 2022. ¿Y cómo crees que esta traducción va a impactar en los países de habla hispana? Sí, normalmente, en la Organización Mundial de Aduanas tenemos dos idiomas oficiales, que son el inglés y el francés. Así lo establece nuestra convención. Sin embargo, pues obviamente teniendo una membresía de 186 países, hay idiomas que a pesar de no ser los idiomas oficiales de trabajo, requieren también a veces interpretación y traducción de nuestros documentos y de nuestras reuniones, dependiendo de la importancia de cada uno de ellos. Sin duda, el sistema armonizado es la columna vertebral del comercio internacional, es la herramienta clave de la existencia de las aduanas, es el lenguaje común del comercio internacional. Para aquellos que no saben, el sistema armonizado es un sistema de códigos donde se le asigna un código muy específico a través de una nomenclatura particular a cada producto que se intercambia en el comercio internacional. Entonces tiene que ir evolucionando con el comercio y es una herramienta que ayuda precisamente al intercambio de información y a la identificación de productos y al pago de aranceles y origen y la valoración de los propios productos. Entonces el sistema armonizado es clave para los países miembros y cada 5 años se renueva el sistema armonizado y cada 5 años se publica esa nueva versión con los nuevos productos que se tienen que ir incorporando. Y cada 5 años se publica primero en francés y en inglés y también se hacen trabajos de traducción con el apoyo de los países miembros de la OMA que hablan esos idiomas y normalmente se hacen también en español, en ruso, en portugués, y en árabe principalmente. Y por supuesto que estos instrumentos traducidos a los idiomas de origen pues ayudan muchísimo a su implementación y al entendimiento por parte de los funcionarios aduaneros en este caso, de países hispanoparlantes. Entonces, sin duda es algo que ayuda muchísimo a nuestros aduaneros en México y en otros lugares de Latinoamérica y España. Excelente. Bueno, y ya por último, ya te voy a dejar ir, Ricardo. Dinos, ¿cuál es el futuro de las aduanas? Hablaste de inteligencia artificial, hablaste de blockchain. Digo, tú ya sabes que yo soy un obsesivo de la computación cuántica, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el futuro de las aduanas? Bueno, yo veo que las aduanas, obviamente unas aduanas digitales, totalmente tecnológicas, pero ese es un medio para lograr un fin. Yo creo que las aduanas en su objeto final, en muchos casos tienen que dejar de ser agencias transaccionales de importación y exportación y tienen que ser agencias más estratégicas que puedan proveer de información estadística confiable a sus gobiernos para tomas de decisiones. ¿Y cómo se puede hacer eso? Se hace eso a través del acceso y teniendo mayor transparencia a las cadenas de valor.
Con la globalización, las cadenas de suministro en el mundo se han fragmentado, pero esta fragmentación y estos diferentes puntos donde un solo producto pasa por diferentes lugares en el mundo, ha vuelto a estas cadenas, unas cadenas opacas, en donde normalmente no tienes acceso a ver todo el paso por paso de cómo se pudo realizar un producto final. Las aduanas tienen que caminar hacia ese punto para tener mayor acceso y poder mitigar los riesgos de contrabando, los riesgos de seguridad nacional y al mismo tiempo comenzar a aportar más en discusiones estratégicas como es la integración regional, como es el cuidado del medio ambiente, como es el combate a la esclavitud o labor forzada, entre otros aspectos importantes para la sociedad, ¿no? Entonces, las aduanas tienen que tener esa vocación hacia aportar más a los grandes temas sociales a través de mayor acceso y mejor análisis en toda la información de las cadenas de suministro en el mundo. Pues Ricardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Aparte de un gran amigo, creo que es un experto, ¿no?, en este tema, entonces nos sentimos muy honrados de tenerte aquí. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todas y todas por acompañarnos en su programa, El Vecino Incómodo, en Eje Central. Por favor, acompáñenos la próxima semana. Gracias y buenas tardes.